Buenas noches. Eh, Veo una alumna ahí. ¿Me puede decir si se me escucha? Sí, la escucho. Buenas noches, docente. Le habla ¿Cómo Angélica está? Casas. ¿Qué tal, Angélica? ¿Puedes conectar a tu cámara, por favor? Sí, Si no, por favor, ¿ya? Porque esa es la política del curso, ¿de acuerdo? sí, Ok. ¿Tú ya tienes algún curso conmigo? ¿Algún otro curso? sí. El día lunes estuve en Esto, psicología. sí, en psicología, en psicopatología. Sí, y en técnicas de entrevista y observación. Ok, Sí, entonces, llevo 4 cursos con usted, cuatro. docente. Sí. Muy bien. Entonces, en los primeros minutos, lo que vamos a hablar es lo de siempre. Angélica, por favor, así que tú ya lo conoces, pero es bueno que lo conozca el resto, ¿ya? Me Ujú. vas a, me vas a disculpar que repita el discurso, pero hay muchos que no tienen más que conmigo un curso nada más. ¿De acuerdo? Sí, lo entiendo. Ok. Cuando quieras, participas, intervienes, preguntas y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien. Buenas noches, estimados alumnos. Soy el profesor Raúl de Lama Morán, magíster en psicología, y vamos a llevar juntos la asignatura de psicometría. Esta asignatura, creo que como todas, es, son pilares fundamentales, como la mayoría, no todas, pues, pero la mayoría, son pilares fundamentales de la profesión. Un psicólogo se caracteriza, se diferencia de cualquier otro, de un filósofo, por ejemplo, de un coach, de un consejero o de un psicoterapeuta, porque hoy día hay muchos de esos, de esas denominaciones, no, no son disciplinas, sino son personas que se tildan de esa naturaleza y brindan el trabajo psicológico. Entonces, la diferencia del psicólogo es que el psicólogo en principio tiene teoría, tiene fundamentos teóricos muy potentes, científicamente validados, que respaldan su carrera, ¿ya? Y que corresponden a años de estudio, muchos años, décadas de estudio, de investigación, de aportes, que luego esos aportes han sido validados con la experiencia, ¿no? Pero también el psicólogo se caracteriza de los demás porque es un profesional que construye instrumentos, diseña instrumentos. ¿Para qué? Para, para evidenciar, para cuantificar, para medir constructos intangibles y subjetivos. ¿A qué se llaman constructos? Constructos se llaman a todo lo que son variables de estudio, pero que no se pueden tocar, que no se pueden tocar. Son constructos que es nuestro objeto de estudio, que es el comportamiento humano. El comportamiento humano en toda su dimensión, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos grandes dimensiones, el comportamiento humano. El comportamiento humano observable y el comportamiento humano no observable. Cada uno tiene un mundo, un universo, ¿ya? Detrás. Y bueno, hace algunas décadas, las demás ciencias se reían de nosotros y nosotros le decíamos que nosotros éramos ciencia psicológica, pero decían, ¿qué es ciencia? Porque para las ciencias exactas, tú tienes que medir cosas que ves, ¿no? Y cuando mides cosas que no ves, sencillamente para ellos es juego, es una burla, se burlaba. Y me acuerdo que en mis tiempos me decían, ¿no? Que lo que estudiaba yo era filosofía, ¿ya? Que eran creencias y que no se podían demostrar. Pero con el paso del tiempo, ¿ya? Con el paso del tiempo, segundo que están solicitando ingresar, recién los alumnos a esta hora de clase piden, discúlpenme un segundito, ¿ya? Para darle pase a la señorita. Muy bien, entonces les decía, ¿no?
que en los tiempos que yo estudiaba en el 80 y 85, las ciencias exactas y la medicina, por ejemplo, se burlaban de nosotros, porque no podíamos decir que éramos ciencia. Pero sí, era una ciencia que incipiente, recién nacida, pero era una ciencia. ¿Y cuál era nuestro logro? Nuestro logro era la psicometría. ¿Por qué? Porque la psicometría ha crecido tanto que hoy día es capaz de construir instrumentos de medición que permiten medir con bastante certeza, claro, hay un margen siempre, estos constructos psicológicos que, por ejemplo, son la personalidad, el carácter, los sentimientos, las emociones, eh, los pensamientos, cosas que no se ven. Y la psicología ha logrado, pues, acercarlo a la ciencia, medirlo, convertir a datos numéricos cuantitativos. Y cuando tú conviertes a datos numéricos cuantitativos algo que no es observable, es un gran avance. ¿Por qué datos numéricos? Porque esos datos numéricos ya se pueden trabajar estadísticamente. Entonces, uno de nuestros pilares que debe ser motivo de orgullo de los psicólogos es la psicometría. Entonces, un psicólogo que no domina psicometría es un filósofo, efectivamente. Es un filósofo. ¿Y de qué se caracteriza el filósofo? El filósofo no es que sea malo, yo admiro mucho la filosofía, pero la filosofía se basa en la especulación, pues, en el pensamiento, en las creencias, en cosas bastante subjetivas que no se pueden medir. ¿Ya? En ese sentido, nosotros sí podemos medir cosas. Y por lo tanto, es sumamente importante que nosotros nos defendamos conociendo las bases fundamentales de la psicometría. ¿Sí? Las bases fundamentales. Un psicólogo debe saber construir un test. Y ese es el papel que vamos a tener nosotros en las próximas 16 semanas. Vamos a construir test. Y de la mano, semana a semana, vamos a ir avanzando. ¿Ya? En la construcción, tú tienes que construir tu propio test. ¿Ya? Cada alumno va a construir su propio test. ¿Ya? Y al final del ciclo, tú debes saber construir test. Y puedes hablar con cualquier profesional de otras ciencias y decir, ¿sabes qué? Nosotros hacemos psicometría. Psicometría. Medir a las variables psicológicas. ¿Sí? Entonces, eh, hay que, debemos tener una sólida base. Así como les digo a los chicos, yo no enseño psicología de la personalidad, pero sí les digo, si tienen un curso de psicología de la personalidad, métanse de cabeza ahí, ¿ya? Porque un psicólogo que no tiene detrás de sí una teoría sólida de personalidad, no puede interpretar el comportamiento humano. No puede, no puede analizar el comportamiento humano. Porque para analizar un comportamiento humano tú tienes que tener un modelo teórico potente, fuerte, sobre personalidad detrás de ti. ¿Ya? Y que te permita decir, bueno, desde la teoría humanista o de la teoría cognitiva o desde la teoría psicoanalítica, si quieres, pero yo no particularmente pienso que la psicoanálisis no es psicología, pero bueno, hacemos psicoanálisis, hay que respetarlo. Eh, Perdón, no es una ciencia, sí es psicología, pero no es una ciencia. Eh, eh, o hablamos de un modelo conductista, pero dominamos ese modelo y podemos explicar la conducta humana con mucha solvencia. Entonces, si tú no dominas psicología de la personalidad, si tú no dominas psicopatología, si tú no dominas psicometría y si tú no dominas técnica de entrevista y observación, esos 4 pilares de la psicología humana, que en realidad son muchos, ¿ah? Pero esos son los 4 pilares de la psicología en estudiar. Si tú no dominas, no vas a ser un psicólogo bien formado. Y si no eres un psicólogo bien formado, vas a hacerte daño a ti, hacerle daño a las personas que tú
vas a tratar de, entre comillas, curarla, pero lo vas a terminar malogrando, peor todavía, y vas a hacerle un gran daño a la sociedad y a la psicología, porque sales mal preparado, ¿ya? Entonces, yo del ciclo pasado, y yo sí me tomo en serio mi carrera, amo mi carrera, y quiero hacer bien las cosas, ¿ya? Creo que me he dedicado mucho a mi preparación, no dominaré todo, eh, intento dominar las bases fundamentales de la psicología y me interactúo con muchos psicólogos. Y en esa interactuar me encuentro con muy buenos psicólogos, con psicólogos más o menos formados y con psicólogos que están pésimamente, dan vergüenza, discúlpenme ustedes, dan vergüenza porque no hablan psicología, hablan cualquier cosa. O sea, opinan, ¿ya? Opinan. Y me da mucha pena porque la gente se fija en ellos y dicen, esos son los psicólogos. Estamos cansados de psicólogos que están engañando a las personas porque no están bien formados, ¿ya? Y, y dan que hablar, ¿sí? Dan que hablar. Eh, Piensan que todos los psicólogos somos así. Y al dejar ese vacío, porque la gente dice, yo no voy al psicólogo porque están más locos que yo, eh, yo lo voy a ir contando con el paso de las clases, le voy contando las experiencias, mis experiencias y las experiencias con otros psicólogos. Y de verdad, orgulloso de muchos psicólogos muy buenos, pero avergonzado también de otros. Avergonzados porque siempre me llegan quejas. Esos son los psicólogos que no están bien formados. Y, la, y no es el problema del docente, ni es el problema de la universidad. Se lo digo con absoluta seguridad. Es el problema de uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un docente que no me da clases, que no me forma bien, pues yo leo, pues yo reviso, pues yo veo YouTube y busco un buen canal de información, de formación. O sea, no hay una excusa. Entonces es mentira cuando ustedes digan, por favor, por culpa de la universidad, que los malos profesores que tenemos, que no, para nada, absolutamente. Si tú no tienes, si tú no tienes una buena, a ver, una tienda o algo o sea, tú quieres conseguir algo y no lo puedes conseguir y necesitas algo de calidad, y entonces tú eres la persona que debe hacer eso de calidad en tu casa, ¿no? Pues no lo vas a encontrar en la calle, encuéntralo en ti mismo. Entonces, por eso, te lo digo porque yo me formé a mí mismo también, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, mientras yo esté enseñando alumnos, yo voy a tratar de dar todo lo mejor de mí. Ustedes tienen la absoluta confianza para interrumpir mi clase y preguntarme las veces que sea necesario cuando yo no sea capaz de explicarme bien, eh, les doy esa autoridad, ¿ya? Si no me entendieron a la primera, me lo dicen, profesor, disculpe, ¿me puede dar otro ejemplo? A la segunda o a la tercera, hasta que con la ayuda también de los alumnos, yo genero debate con los alumnos y con la ayuda de los alumnos logramos solucionar el problema. Pero tú tienes de parte de mí toda la autoridad para preguntarme. Si no me preguntas es porque no quieres, ¿ya? A mí siempre me dicen, usted parece muy serio, da miedo, y eso no, sabes que tú estás pagando. Y si tú pagas, pregunta, sácale jugo a lo que pagas, ¿de acuerdo? Y acá estoy yo, esa es mi idea. Y fíjense, yo estoy absolutamente convencido de que ustedes deben aprender conmigo. Si tú, si termina la clase y tú tienes dudas y no las has preguntado y te quedas con dudas, es porque tú quieres quedarte así, ¿sí? Porque tú quieres quedarte así, porque yo lo que quiero es que tú no te quedes con dudas. O sea, yo no quiero que yo al terminar la última diapositiva, yo no quiero que tú te quedes con alguna duda. Sencillamente, si te queda, no te quedes, pregunta y repregunta, ¿ya? No te quedes yo te autorizo a que tú no te quedes con ninguna duda.
Esa es mi forma de trabajo. ¿Ya? No te lleves por mi cara, porque yo no soy malo. Sí, con quién no soy malo, pero sí soy con quién soy drástico, con los relajados, con los reclamones que no, que reclaman y no dan, ¿no? Con ellos sí. Pero con quién cumple, con quién se preocupa, con quién veo que es una persona que trata de ser mejor, de aprender, le gusta su carrera, pues yo me abro como un libro, ¿sí? Y en ese sentido, chicos, quiero decirles que lo que les vengo diciendo a todo el mundo, que em, mi forma de trabajo es la siguiente, ¿ya? Pantallas abiertas, cada uno con su pantalla, ahí su cámara. ¿Para qué? Para que se conozcan entre ustedes, para que interactúen entre ustedes, ¿ya? Para un poco, eh, mm, para mejorar un poco esa educación a distancia que ustedes tienen y que no tienen la posibilidad de la educación presencial donde yo converso con mi compañero del costado y le pregunto qué dijo el profesor, no le entiendo, ¿no? O nos juntamos a estudiar después de la clase, o de repente ahí salen buenos amigos. Esa es psicología. Si tú no puedes ser un psicólogo de cámara, o sea, no es bueno que seas un psicólogo de cámara, y menos un psicólogo que está detrás de una, o sea, con su cámara apagada. Y peor si tu profesor está también con su cámara apagada. ¿Qué es eso? Psicología es interacción. Psicología es interacción. Y en ese aprendizaje de interacción es que uno se va haciendo psicólogo. En ese mirarse a la cara, reconocer en el otro compañero que está ahí dudas, risas, y bueno, y al fin y al cabo comienza a desarrollarse la empatía, que es propia del psicólogo. ¿Ya? Entonces tenemos que, de alguna manera, contrarrestar las desventajas de una educación a distancia, en la medida de lo posible. Y de esa manera también, lo que les pido es que cumplan con sus trabajos. ¿Ya? Cumplan con sus trabajos. Por ejemplo, les voy a comentar, en psicometría yo les dije, el trabajo académico es entregar un test. O sea, desde ahora tú tienes que ir pensando qué test vas a hacer. ¿Ya? Es entregar, es construir de semana a semana. ¿Ya? Entonces yo todas las semanas yo les decía, bueno, este es el conocimiento que les estoy dando para que vayan ustedes contribuyendo con su test. Me imagino que están haciendo su test. Claro, y mira, entonces todo el mundo me dice, sí, sí, profesor, estamos avanzando. ¿No? ¿Qué pasó al final de la entrega del trabajo? Me comenzaron, miren, de, del 100% de los alumnos, 4 habrán construido el test. Estoy hablando de 35 alumnos. ¿Ah? El resto El resto quiso burlarse de su carrera, burlarse de sí mismo. ¿Por qué no se burlan de mí? Burlarse de la universidad, entregando test que ya estaban hechos, ¿ya? O entregando un mamarracho de test. A pesar de que semana a semana yo le venía diciendo, este tema es para que el avance de esta semana. Este tema que estamos haciendo, por ejemplo, construcción de ítems. Ya, entonces a partir de ahora ustedes ya saben cómo construir un ítem. Construyan su ítem, ¿no? Entonces, la siguiente semana, el piloto, ya apliquen su piloto, ¿no? Su prueba piloto. A la siguiente semana, revisen el jueces, ¿ya? Hagan su análisis, su validación por jueces. Me imagino que ya tienen la validación por jueces. Toda la semana diciéndolo, para que al final la gente, en su mayoría, me entregue un mamarracho, a último minuto. Pues lo siento mucho, desaprobé al 90%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo pruebas de que semana a semana les iba diciendo lo mismo. Pruebas, semana a semana les iba diciendo lo mismo. ¿Ya? Y cuando tú no quieres hacerlo, es porque no quieres hacerlo. Es como lo que te acabo de decir. Yo, si tú tienes dudas, pregúntame.
Y te lo voy a decir 10 veces, por lo mínimo, por lo menos 7 veces te lo voy a decir a lo largo de la hora y media de clase. Si tú al final no entendiste la clase y en el examen no aprendiste, ya no es responsabilidad mía. Porque te estoy diciendo, no te vayas con ninguna duda a tu cama. No te vayas con ninguna duda. Yo te doy una oportunidad de que preguntes. ¿Entendieron? Y todos mudos. Siempre el alumno, si ustedes se dan cuenta, el profesor pregunta, ¿entendieron? ¿Alguna pregunta? Todos mudos. Bueno, yo asumo que ya. Pero en psicometría, mi recomendación es que no te quedes mudo. Porque te quedas mudo, la siguiente semana ya no entiendes un tema. ¿Por qué? Porque la psicología es como la matemática, la psicometría es como la matemática, que es como una escalera. El conocimiento de esta clase sirve para la siguiente clase. Y si tú la siguiente clase no la entendiste porque no entendiste una variable de acá, la tercera clase ya va a ser un problemón para ti. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que no te quedes. Y además es hermoso saber hacer test. Es lo más bonito que hay. ¿Ya? Saber construir un test paso a paso. Entonces, si tú no haces eso, te garantizo que vas a salir desaprobado. ¿Sí? Y no te lo digo por cólera. Te lo digo porque desde los primeros 15 minutos te lo estoy diciendo. Preocúpate por este curso. ¿Ya? No me traigas nada copiado, nada plagiado. Algo plagiado para mí es cero. No 0,1, no 0,2, no 0,3 ni 0,5 como ponen algunos profesores. Cero. ¿Por qué? Porque te lo estoy advirtiendo tantas veces, ¿ya? Puedo entender que no, si no te lo advertí, tú me puedes decir, profesor, pero usted no lo advirtió, no tiene derecho a ponérselo porque no lo advirtió. Ah, ya, entonces lo debo entender. Pero si te lo advierto tantas veces, ¿de acuerdo? Entonces, no son amenazas, chicos. Lo que pasa es que hay que poner siempre las reglas de juego claras desde el principio, ¿ya? Mientras tú atiendas tu clase, mientras tú tengas dudas y me preguntes, pregúntame las veces que, ¿por qué les digo, pregúntame las veces que quieran? ¿Saben por qué? Porque eso lo tengo clavado en mi historia personal. Yo tengo la experiencia con mi hija, mi última hija, que asistía al colegio y yo veía que iba mal, 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 mal. Entonces, y yo le decía, hijita, ¿por qué no aprendes? No, es que no sé esto, pero ¿por qué no lo sabes, hija? Pregúntale al profesor. Y ella pregunta, pregunta, pregunta. Y tú estás pagando, yo en un colegio particular. Y ella preguntó y comenzó a preguntar, porque no entendía lo que le decía el profesor, hasta que el profesor la cayó delante de todo el salón, por preguntar. ¿Ya? Y eso para mí fue un dolor. Si ustedes son padres o madres, ustedes deben saber que cualquier raspón psicológico que tenga un hijo es tu raspón psicológico, ¿no? Es tu dolor. Entonces yo fui al colegio. Yo fui al colegio y hablé con la directora, que era una monja. Y le dije, yo vengo a presentar mi queja contra este profesor. Y pobre que tenga usted o el docente una represalia con mi hija. ¿Ya? Yo estoy pagando acá y si mi hija no entiende, él debe absolver sus dudas. Porque para eso está cobrando el dinero y para eso yo estoy pagando, para que le enseñen a mi hija. ¿Ya? ¿Y saben por qué se lo digo, señora directora? Le digo, porque yo a mis alumnos no les permito que se vayan con dudas a su casa. No le voy, no, o sea, les doy todas las oportunidades. Aparte de mi cara, que, o sea, me pueden parecer muy seria y toda la cosa, pero yo les doy la oportunidad a mis alumnos a que pregunten cuantas veces sea. Entonces, por lo tanto, si yo soy profesor y yo lo hago, yo creo que todos lo podemos hacer. Además, estamos obligados porque los alumnos nos pagan, ¿ya? Entonces, esa historia yo la tengo muy clavada en mi historia personal. Y por eso les digo a ustedes, no se queden con dudas, ¿de acuerdo? Segundo,
no plagien, ni se atrevan a plagiar. Lee, escribe lo que tú has entendido, y si algo te parece que es importante que tengas que decirlo tal cual, haz la referencia que nos han enseñado. APA es un formato mundial que utilizan muchas profesiones porque está muy bien hecho. Como referencias, como citar. Entonces, no hay problema. Claro, no puedes citar pues todos los párrafos, pues, ¿no? O sea, citar todos los párrafos prácticamente es un plagio, ¿no? Entonces, cita, o sea, no me llenes de citas, ¿no? El trabajo es intelectual tuyo, ¿no? No es el pegar de los distintos profesionales. Tú tienes que analizar, tú tienes que evaluar. Eso es lo que pido de ti. Y además eso te va a servir para tu profesión. El psicólogo es un analista del comportamiento humano. Analista quiere decir de que tiene que sumergirse en detalles, tiene que hacer abstracción, tiene que usar muchas funciones cognitivas, ¿ya? Abstracción, síntesis, antítesis, análisis, ¿no? Y comparación y una serie de cosas. Y el psicólogo es un intelectual que utiliza todas sus funciones intelectuales para tratar a las personas, para solucionar problemas de personas, en cualquier campo, en colegios, en las organizaciones, en la clínica, en la sociedad, en cualquier lado. Es un intelectual, un analista. Y eso desde la universidad se hace, ¿sí? Entonces, esa es la idea, chicos, ¿ya? Esa es la idea y por favor, no es que sea malo. Lo que sí soy es exigente. No soy malo, ¿ya? Me gustan las cosas bien hechas. No me gustan las cosas mal hechas o hechas a la champa o ya, así nomás. No, yo lo detecto. Tengo muchos años en eso, ¿ya? Muchos años en docencia. Me las sé toditas, ¿ya? Por ahí de repente alguna... No, pero no lo intentes, porque si lo intentas, olvídate, ¿ya? Entonces, psicometría es la ciencia que permite medir constructos psicológicos intangibles. ¿Qué significa intangible? Que no se puede tocar. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a revisar un poco el trabajo académico. El trabajo académico, en líneas generales, como le dije, es, es el diseño de un test, ¿ya? Lo voy a colgar hoy día y acá lo estoy mostrando. Aquí dice, el trabajo académico consta de la construcción sistemática, ¿ya? ¿Qué significa sistemática? Eh, eh, a ver, Gabriela creo que de esto, ¿no? Angélica, ¿no? Hola. Eh, ¿Qué cosa para ti es algo sistemático? ¿Mm? Angélica, ¿has escuchado la palabra o no? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Consecutivo. Más o menos, sí, sí. Algo consecutivo, algo secuencial, algo paso a paso, efectivamente. Muy bien, te felicito. Entonces, vamos a retornar. El trabajo académico consta de la construcción consecutiva, paso a paso, sistemática, de una prueba psicológica, siguiendo las pautas metodológicas, o sea, el método indicado en clase. Eso hay que subrayarlo. Te lo voy a subrayar, ¿ya? Lo voy a poner acá. Indicado en clase. Y lo voy a poner amarillito todavía, ¿ya?
como diciendo, esto es lo que quiero. No quiero que me traigas un test ya hecho. No quiero, no me interesa, no me interesa un test copiado, no. Yo quiero que tú construyas un test, ¿ya? Y para eso anda buscando una muestra, ¿ah? Anda buscando un grupo de personas, ¿ya? Normalmente en todas las universidades te piden 200 personas, pero estamos en COVID, ¿no? Vamos a tratar de trabajar con 50 personas. No o sea, no debe ser, está mal hecho, ¿ya? No debe ser 50 personas, pero pues vamos a trabajar con 50 personas, ¿ya? Y esas 50 personas pueden ser trabajadores, pueden ser alumnos, pueden ser cualquier grupo de gente que tú puedas contactar y le puedas enviar tu prueba para que la vayan respondiendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es de la construcción sistemática, paso a paso, de una prueba psicológica, ¿sí? De una prueba psicológica, eh, siguiendo las pautas metodológicas indicadas en cada clase, ahí debe decir en cada clase, ¿ya? Pero antes de construir eso, o paralelamente, lo que vas a hacer es autocalificar o interpretar un test, tú mismo, ¿ya? Cada uno de ustedes, y ahí desde la primera clase de hoy creo que les estoy enviando ya, a ver si no, voy a verificarlo acá, al final, a ver, bueno, al final de la diapositiva creo que he puesto un enlace para que ustedes entren a un test. Y ¿por qué pongo autocalificación e interpretación de un test? Porque quiero que vean cómo funciona un test, ¿no? ¿Cómo funciona un test? Entonces tú tienes que auto aplicar tu test, pues. Si algunos lo han hecho en buena hora, pero vuélvelo a hacer, ¿ya? Entonces, mídete, por ejemplo, tu inteligencia, mide tu personalidad con un test, ¿ya? Mide tus emociones, ¿ya? Lo mínimo, en la universidad a nosotros nos obligan a comprarnos nuestro test y nosotros a calificarlo ahí, ¿ya? Esa es la única manera, en primer lugar, de entender cómo es un test y cómo vive un evaluado, cómo vive la aplicación de un test. Tú tienes que vivir lo mismo que va a vivir tu cliente, ¿ya? Entonces, primero, autocalificación e interpretación de un test, que ya está enlazado ahí en la diapositiva. Luego, tienes que definir el tipo de prueba que quieres construir. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué me interesa medir? ¿Qué me gusta? ¿Qué me da curiosidad? ¿Ya? Yo les recomiendo eso, ¿ya? O sea, no hagan un test porque el profesor está que se lo pide. Aprovechen la oportunidad de que le da el curso para construir un test para medir algo que a ustedes les llama la atención, ¿no? De repente, por ejemplo, el comportamiento de las personas frente al COVID, por ejemplo, ¿no? Por decirte, ¿no? Actitudes de las personas frente al COVID. O si trabajas dentro de una empresa, empiezas a medir compañerismo, por ejemplo, apoyo, colaboración entre las personas, qué sé yo, clima organizacional. Si estás en un colegio, puedes medir, por ejemplo, eh, eh, bullying, ¿no? Hay un tema que no lo están midiendo y que está ocurriendo mucho en las chicas de hoy día y que me gustaría que ustedes puedan analizar, es lo que se llama el cutting. Bueno, ustedes han escuchado hablar del cutting. Es que las chicas se cortan. Las mujercitas cuando tienen problemas en su casa, en su psicología, se comienzan a cortar, navajas. O sea, no para matarse, sino solamente se cortan con pequeños cortes. Yo tengo a varios pacientes así, ¿ya? Y desde el colegio va ocurriendo eso. Más ocurre en mujeres, no lo veo en hombres. Por ejemplo, eso no lo están midiendo, construir un test para eso, sería interesante.
En línea general, lo que te quiero decir es que debes, a ver, intenta medir algo que te llame la atención y que muy pocas personas lo hayan medido, ¿sí? Tienes una semana para hacerlo, porque ya deberías, a partir de la próxima semana ya deberías tener claro tu test y lo conversas conmigo. Los primeros, los primeros minutos los conversas conmigo y ya yo tomo nota del test que vas a construir, ¿ya? Y ese test que yo tomo nota en la primera clase, ese test tienes que entregarme. No vaya a ser que en el camino te aburras, lo dejes y me mandes otro. No, o sea, ya aprendamos a ser profesionales desde ahorita. De repente, este test puede ayudarte a hacer ya tu tesis. Con eso te liberas mucho, ya avanzarías mucho. O sea, en este semestre ya tú podrías adelantar tu tesis si quieres, porque la tesis puede ser la construcción de un test, ¿no? O la medición de algo. Entonces, el segundo punto es, el tercer punto, definir em, el tipo de muestra la que vas a evaluar. O sea, ¿dónde está la gente con la que voy a trabajar? A la que le voy a aplicar mi prueba. ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde está ese tipo de gente? Entonces, perdón un segundo que estoy dándole pase a unas personas que están. Ok. Ya. Entonces le decía eso, ¿no? Y vamos a seguir compartiendo, analizando el tipo de prueba a construir, identificar, luego vamos a identificar las dimensiones e ítems en base al marco teórico. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero construir, por ejemplo, una prueba eh, para medir rendimiento académico en un colegio, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es averiguar qué teorías hay sobre rendimiento académico, ¿no? Y elegir la teoría más sólida, porque a partir de esa teoría yo voy a construir mi test. Yo no puedo construir mi test a partir de lo que yo crea. A ver, voy a preguntar esto, voy a preguntar. Ya no se puede, ya no se hace así. Lo que se hace es, ¿qué dicen los investigadores? ¿Qué dicen? ¿Cómo se habla? ¿Qué se habla de lo que yo quiero medir? Ah, y me doy cuenta de que hay gente que ha investigado y que ha dicho cosas importantes, que además ya las ha descubierto. Entonces yo voy a comprobar lo que he descubierto en mi realidad, acá en el Perú, específicamente en la zona donde vivo. ¿Ya? Ese es otro punto. De repente en tu zona hay una problemática en los colegios, en las universidades, en los jóvenes, o en los trabajadores que no existe en otra zona. Entonces deberíamos hacer psicología ya regional, en base a la realidad de la región, un aporte a la región, ¿no? Un aporte al municipio, por ejemplo, sería muy importante, o a una empresa, ¿no? Allá. Entonces, la psicología lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de la sociedad. Y de repente, midiendo un problema de esta naturaleza, podemos ayudar a interpretar, a conocerlo. ¿Sí? A ver, un segundo. Ok, disculpen. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Es
es que tenemos que, como dice, agarrarnos. Siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un gran problema, por ejemplo, una tarea, un trabajo importante, eso, por ejemplo, es como una tormenta para mí. Me mueve, me desequilibra, no sé por dónde empezar. Entonces, la mejor manera es empezar agarrando de un árbol ya plantado, ya hecho, ya crecido, ¿ya? Y esas son las investigaciones antiguas, anteriores. Esas son las teorías anteriores. Si yo voy a medir personalidad, entonces debo estudiar y revisar un poco y decir, ¿qué teoría de personalidad es la más fuerte? O sobre qué teoría de la personalidad me gustaría hacer una investigación, un test. ¿Sí? Entonces, si voy a medir, por ejemplo, eh, bullying, entonces voy a revisar qué se ha escrito sobre bullying. Y de repente en esa lectura, en esa revisión que hago yo, encuentro de que alguien ha descubierto algo sobre bullying. Entonces yo digo, a ver, si esta persona ha descubierto esto, yo lo voy a comprobar en mi zona. ¿Ya? Por eso es que dice en el 1, 2, 3, 4, identificar las dimensiones e ítems en base a un marco teórico, ¿no? Marco teórico es marco, marco de teoría que yo tengo y por el cual yo miro. Yo podría decir ventana teórica, ¿ya? O sea, a partir de esa ventana yo miro las cosas que ya están afuera, que ya están hechas. Eso se llama marco teórico. Entonces, la idea es que nosotros nos basemos en algo que ya avanzó, no salgamos de la nada, ¿ya? Entonces, por eso les digo ya, hay que ir avanzando, hay que ir revisando, ¿no? Hay que tener claro primero qué es lo que voy a hacer. Luego en el punto 6 dice, proyecto de test de análisis de fiabilidad por jueces, ¿sí? Entonces, una vez que yo he hecho ya mis ítems, mis preguntas, y ya tengo mi test ya más o menos hecho, eso se lo voy a entregar a algunos jueces, ¿ya? Algunos psicólogos, ya que podrían ser, por ejemplo, profesores suyos, ¿ya? Otros profesores. No vayan a otro lado porque están que cobran, ¿no? Y me doy cuenta que están cobrando algunas personas por hacer análisis de jueces. ¿Qué son los jueces? Son otros psicólogos especialistas en el tema que van a revisar tu test, tu proyecto de test y van a decir, ¿sabes qué? Esta pregunta cámbiala, esta está muy bien, yo de ti le cambio esta palabra porque no la entiendo, oye, saca esta pregunta porque no sirve, no está midiendo bien. O sea, te van diciendo, son jueces. Cuando más de un juez coincide en que hay que cambiar, modificar o sacar un ítem, entonces hay que hacer caso a eso. ¿Sí? Entonces, ese análisis de jueces te permite pulir, es como un pulido que haces de tu test. ¿Sí? Y luego de eso ya estamos en condiciones de tener nuestro proyecto de test pulidito, cortadito, ya bien preparadito para aplicar la prueba piloto. ¿Y cuál es la prueba piloto? Es el grupo de gente en el cual yo voy a decirles, ¿sabes qué? Háganme un favor, aplíquense ese test, respondan lo más sinceramente posible. Es como una aplicación normal, ¿ya? Pero se la aplicas a un grupo de personas que luego te van a decir, ¿sabes qué? Vamos revisando, te van a decir, ¿sabes qué? No entendí esta pregunta, eh, acá están mis resultados, y tú analizas todos los resultados que, que has aplicado en esta población, que como le digo, debe ser de 50 como mínimo. Si tienes más, mucho mejor. Es mucho mejor, ¿eh? Es más potente la prueba. Y luego con ese prueba piloto, se termina de ajustar la prueba y se hace análisis de validez y confiabilidad. Al final del curso, nosotros tenemos que haber hecho el análisis
confiabilidad y de validez de nuestro test. Claro, semana a semana hemos ido avanzando en la construcción, ¿sí? Por eso les digo, es que no se pierdan en el camino, ¿ya? Aquellos que no entran a clases, quienes no entran a clases van a sufrir, ¿ya? Entren a sus clases, ¿ya? Entren a sus clases y pregunten, profesor, yo he elegido este tema, ¿qué le parece? ¿Ya? Entonces yo te voy ayudando a ajustar tu tema. Me gustaría investigar o crear un test para medir esto, ¿ya? Eso solamente se puede dar, ese ajuste se puede dar en la, en la interacción profesor-alumno. Si no hay interacción profesor-alumno, no hay un buen test. ¿Sí? Con toda seguridad se lo digo. ¿Ya? Entonces, a ver un segundo que vamos a dar pase a otros chicos. Muy bien. Ahora sí, ya le dimos pase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Docente, ¿la entrega del trabajo para qué fecha es? Es en la fecha en que la universidad ya ha puesto fecha, creo que es en la semana 12, ¿no? Ah, Hay un ya. cronograma en el que ustedes tienen que entregar el trabajo académico. Semana ¿Sí? 12. Ya. Sí. Docente, ¿de los demás trabajos, de los otros cursos también? Todos los trabajos se entregan en una sola fecha, en una sola fecha. Ya creo que el último día creo que cae el lunes, si no me equivoco, no sé, creo que es el 16 de diciembre, algo así, creo, no lo tengo claro, pero ustedes tienen que revisar su cronograma que ya les ha enviado la universidad, ¿sí? Ya, ¿Ya? gracias, Ni un docente. día más, ni un día más, Sí. ni un día menos, ¿sí? Ujú. Sí, Muy bien. entendido. Em, Buenas noches, Lourdes Quispe, que está escribiendo. Eh, para quienes están entrando, hemos hablado cosas muy importantes que ustedes tienen que revisar. Tienen que revisar. Hemos hablado sobre el trabajo académico y sobre la metodología del curso. ¿Ya? Profesor, Sí, sí, profesor, Lourdes. estamos esperando nosotros desde temprano, desde las 7, estamos aquí, o antes de las 7 algunos compañeros, y nos confunde que algún compañero crea otra reunión y estamos esperando, algunos están Ah, esperando ahí. Y no sabíamos cómo entrar, yo ustedes estaba no deben, buscando. ustedes no deben crear ninguna, eso que todos lo escuchen, no creen ninguna sala. Ustedes esperen que el profesor active la sala, ¿ya? Entren al canal, sí, al equipo, pero cuando el profesor activa, ahí entra. ¿Por qué? Porque eso ha pasado también en el ciclo pasado, que crean salas que creen que el profesor va a entrar. Yo no voy a entrar a su sala, yo voy a crear mi sala porque yo le pongo título a mi clase. Si ustedes se fijan arriba, tiene un título. Psicometría, primera semana, introducción. Claro. Sí, lo que Y pasa es las que otras yo estaba salas, conectada por el celular y en el celular no aparece que hay otra sala, otra reunión. Y mi laptop se le antojó actualizarse y estaba actualizando y se ha demorado y recién pude entrar y recién por la laptop me pude dar cuenta que había esta reunión. no, pero te voy a decir que estoy revisando y no hay ninguna otra reunión, ¿eh? No hay Claro, ninguna, porque yo he estado chateando ahí diciendo que cierren, que por favor cierren porque confunden. He estado yo poniéndoles a mis compañeros y hasta que ya todos colgaron. Ya, ok, me parece raro porque si hubiera cerrado, si hubieran cerrado, te digo que estuviera acá, yo lo veo acá como que hay una reunión que ha terminado. Claro, ¿Ya? hay como 2, 3 reuniones que han terminado. No, en mi canal no, o sea, en mi equipo no hay ninguna reunión. En la ¿Ya? general, profesor, en la general de psicometría. En Ah, la en la general de general, ya psicometría. yo estoy,
Estamos Sí. dentro de la primera semana, claro, puede ser. ¿Ya? Sí, ese era el detalle, que en mi celular no encontraba, como estaba como oculto, la primera semana está como oculto. Por eso no pude ubicarlo en el celular. Bueno, entiendo que fue por eso. Tendremos que ver nomás la repetición, pero ¿sabe qué, profesor? También quería consultarle que de la clase pasada, que sí logré entrar a primera hora porque me di cuenta, el mismo problema, pero yo me di cuenta y estuve en la laptop, por eso pude ver que usted se conectó. Estuve buscando la grabación de esa clase y no la encuentro. ¿Cómo voy a ver la grabación de esta clase si no encuentro Qué raro, la mira, del yo lunes? he colgado la clase tanto dentro del equipo como en tu aula virtual. En tu Porque aula voy virtual está al el aula enlace. en clases grabadas y me manda directo acá al Teams. Pero ¿Así? quiero ver dónde está el videito, donde antes me salía la opción para ver el video, me salió solo la opción para descargar el video. En ninguna de mis clases pasadas puedo ver ninguna ¿Y por grabación qué no como lo sabía hacer descargas? antes. ¿Y ¿Ah? por qué no lo descargas? Sí, descargué solo la suya, pero de mis otros profesores no me da la opción de descargar y no puedo ver, no sé Es si que ahora con algunos lo que estamos profesores grabando ahora me da también la no opción de tienen, descargar. sí, algunos profesores no tienen mucha experiencia en el tema este de, es bien complejo es Es que creo que se ha este Teams. actualizado, profesor, porque mi celular también se ha Sí, actualizado y es una champaina ahora, creo. Está un poquito más complicado porque se ha actualizado. sí, hay algunos que tienen esos problemas. Sí, y ¿Ya? aparte tenemos el otro problema que, bueno, en la laptop igual no tengo mucha memoria para estar descargando todas las clases. Ya, pero no, pero tú tienes un enlace, por lo menos en mi clase tú tienes un enlace en el que tú puedes verlo por un explorador y Ah, ya. punto, nada más, ¿no? Perfecto, profesor. Esta clase la voy a ver desde el inicio entonces ahí, porque sí me perdí la clase, profesor. Ya, tienes que verla, ¿ya? Entonces, Ya, aunque si tú tienes, o sea, lo importante es que o sea, si tú has asistido a otras clases, las recomendaciones generales de plagio, eso ya tienes clara, me imagino, ¿no? sí, sí, Pero, profesor. pero, pero hemos hablado algo muy importante, que es el trabajo académico, ¿ya? El trabajo académico, es muy importante, Ya, ¿ya? profesor. Eso obliga, tienen que verlo, ¿ya? Ya. Muy bien, Gracias, entonces, profesor. de repente yo les voy a dar a ustedes unos 10 minutos de descanso y de repente Angélica les puede conversar un poco de lo que hemos hablado en cuanto al trabajo académico, ¿ya? Ya, profesor, Entonces gracias. voy a Compañeras, buenas noches. Lourdes, ¿me escuchas? Hola, sí. Ya lo que dijo el docente sobre el trabajo académico, que tenemos que construir un test, elaborar un test nosotros. Eso es lo que dijo. De eso se trata el trabajo, así como ves acá en la pantalla, Ajá. que está partes por partes ahí que nos está indicando. Eso es lo que dijo el docente. Ya.
que para la otra semana ya debemos tener claro qué test vamos a elaborar. Ya. ¿Y esta es la única pregunta que sale en el trabajo académico? Sí, es la única. Que tenemos que entregar el trabajo hasta la fecha, a la semana 12. Semana 12. Creo que está por el 16 de diciembre. A mí no me llegó todavía, no tengo el cronograma de entrega de trabajo, nada. No, yo tampoco tengo. Supongo que lo colgarán en el campus. Sí, me imagino que sí. Sí, está complicado el trabajo a lo que se explicó el docente. Dijo, el tema para el test es libre. Sí. Por ejemplo, en el curso de técnicas de entrevista, él nos manifestó que podemos ver algunos videos de YouTube, todo para poder tener idea de algunas preguntas que podemos recoger según el puesto que vayamos a hacer la entrevista, a querer, a que el postulante, ¿no? A que postule. Claro. En este caso no dijo algo de alguna referencia para el test. Ya, dijo que tenemos que elaborar nosotras mismas nuestros ítems. No podemos copiar, no, sino nosotros debemos elaborarlo. ¿Tema o sobre qué? ¿No dijo libre? ¿O alguna idea? Es libre, puedes hacerlo sobre el bullying, sobre el compañerismo, rendimiento académico, o puede ser relacionada en base a tu región, a una empresa o de repente a un municipio, algo así. Ah, ya, genial. Sí, eso es lo que indicó. Sí, no debemos de copiar, digamos. Hay varios test, ¿no?, que podemos aplicar, pero copiar y pegar, no. Claro, ya sabemos cómo trabaja el profesor. El profesor Sí. es detalloso con eso. Sí, ya. Eso es lo que comentó. Ya, listo. Gracias. Sí. Igual voy a ver la repetición. Sí, hay que verlo bastante detallosamente esta grabación que lo va a colgar el docente. Debería de Porque haber una opción. está más yo también no pude ingresar, pero yo ingresé por el campus. Yo también he entrado por todos lados, por el campus, por ahí dije, de repente algo se me está escapando, y en el Slack no pude ver la opción es que decía oculto, ¿no? La primera semana decía oculto en mi celular. Entonces me conecté por la laptop, se actualizó y ahí ahí sí lo muestra. Sí, es que a mí igual me pasó el día lunes. Las compañeras abrieron otra clase y ella otra reunión, y entré ahí, no se podía ingresar con la reunión del docente. Es que hay que colgar y te vas a la otra reunión. Ah, claro, porque no te sale como en espera. Ajá, sí. Sí, pues. Debería haber una opción en el Teams para que nadie más que el profesor pueda crear las reuniones, ¿no? No, pero anteriormente pasaba eso, pero se podía visualizar la clase del docente, pero esta vez no, pues solo dice reunión y tú ingresas ahí. Sí. Eso es el detalle. Y ahorita solamente me di cuenta, ni siquiera decía reunión en actividad. No sé por qué, será que está un poco lento el internet. Solamente vi que decía primera semana y ahí había un videíto y dije, ya empezó, dije, acá estaba. Porque recién se actualizó mi laptop. Como está media chiquita. Ya. Sí, pues, ya nos vamos a... Ya nos vamos a acostumbrar, creo, a esto ya. Sí, que se ha actualizado, todo está un poco diferente. Sí, la verdad sí está así. Ay, pero qué bueno que no avanzó ni un tema en especie del curso, porque no quiero perderme ni una clase de psicometría. Sí, dijo que deberíamos de asistir a todas, porque si no nos vamos a perder las clases, porque esta es como llevar un curso de matemática. Sí, eso me dijeron mis amigos, me dijeron que es un poquito tranca psicometría, entonces tienes que estar atenta, me dijo. Me salí corriendo de la chamba para venir a la clase. Ya me imagino, sí, pues.
Sí, así que no debemos perdernos ni una. Pero hay que pues, crear, tenemos el grupo, ¿no? Trataremos de apoyarnos. Sí, Ujú. sí, lo bueno es que tenemos ahí en el chat. ¿Tú estás ¿tú de dónde eres? De Puno. Ah, ya, de Puno. ¿Tú estás Oh, en psicología duet? sí. Ah, ya, Ujú. genial. Sí, estuve preguntando por ahí. Dice algunos chicos que dice que no les ha aceptado todavía la solicitud. Seguro recién les han mandado seguro. Yo me salí del WhatsApp porque el docente me dice que prenda la cámara y no podía ver el celular, pues. Ah, claro. Sí, y me dijo, prende tu cámara. Las clases son así. Sí, yo estaba Es- por eso me conecté al celular, pero decía, qué raro, entonces prendí la laptop nomás, que es un poco mejor. Estás en el grupo Psicología Duet. Sí, sí estoy ahí. Ah, ya, ya. Hay otro grupo que dice Psicología 2018. También estoy ahí. Ah, ya, entonces sí, yo también estoy ahí. Chévere, ahí Pero estamos en sería contacto. bueno, ¿no? Crear un grupo exclusivamente del curso. Sí, ¿no? Porque ahí me han agregado a psicometría, pero me he dado cuenta según lo que escriben que es de la presencial. Ah, sí. Sí, es de la presencial, pero lo dejé nomás ahí para ver de repente las diapositivas que están avanzando. Claro. ¿Cómo se llama el grupo ese presencial? Se llama psicometría, nada más. Ah, ya. Creo que No, son todos los grupos que me han agregado, creo que son de presencial, me parece, porque no hablan de que el profesor, de que todas las clases son grabadas. Por ejemplo, ahora yo tengo otro curso, tenía inglés 3, pero tampoco se activó la señal, supongo que también será por lo mismo, claro. que estaba oculto, pues, lo tengo que activar para que pueda ver. Sí, Pues que lo pues, malo es que en el celular no se ve la carrera completa, dice psicología humana, pero no dice qué curso es lo malo. bueno, Entonces yo sí. solamente me llevaba por el videíto nomás, decía videíto y ahí yo me llevaba, pero acá no, como dice oculto, canal oculto, no puedo ver. Claro. Ahora tengo, ¿qué curso tienes ahora? Eh, técnicas de entrevista y observación. 8:40 con el mismo profesor. Sí, Sí, ahí ya va a empezar la clase porque la semana pasada ya dijo ya sobre lo que era. Es lo mismo que en la primera clase de ahora ha dicho. sí. Ujú. El trabajo presentó todo eso. Me imagino que hoy día sí ya tenemos clases ya sobre el tema. Sí, pues. Ujú. Ojalá pueda ver las demás grabaciones también. ¿Tú puedes ver las grabaciones de las otras clases? No, no he colgado nada. No hay nada. No hay esa opción para mí tampoco. No puedo entrar. Solo del docente que estamos ahora. De él sí se puede, solo hice descargar, tampoco no es como más antes, fuera el anterior semestre. Sí. Sí, no, no está así. Sí, ahorita se me ha cruzado a mí con inglés. Ah, ¿estás entrando? Sí, ahorita estoy entrando por el celular a inglés. Está todavía la profesora. Ah, sí. Ya, pues tendrás que usar una laptop, la otra la computadora. El celular. Sí, Pero inglés es más fácil, pues. bueno, sí, eso sí. La diferencia de los cursos que vamos a llevar ahora. Sí. Sí, inglés es más fácil también para mí. Oye, ¿sabes qué me ha pasado? Que me ha venido en mis cursos, me han agregado un curso más. Volvió a salir el letrerito que dice, Ah, sí. ¿En cuántos cursos te has matriculado? ¿Cómo? ¿En cuántos cursos te has matriculado? 24 créditos, 8. ¿En serio se podía adelantar un curso? A mí me salió la opción, me dijo matriculación, 24 créditos disponibles, me dijo. Entonces yo me matriculé en los 24 créditos, 8 cursos.
Pero ahora, hoy día, y tenía en mi campus solo tenía los 8 cursos, pero hoy día entré y tengo 9 cursos. Un curso más me han adicionado, que yo no me matriculé. Pero yo por mí feliz para avanzar eso, porque estoy atrasada en inglés. Tengo inglés 3 y tengo inglés 4, estoy arrastrando. Entonces me han puesto inglés 4, entonces ya como que me estaría ya más estable. Ya más nivelándote salida, Entonces, pero no sé qué tan cierto sea eso, tengo que llamar. He llamado hoy día, pero no me han contestado. Tengo que volver a llamar o enviar un correo para ver si eso es factible o no. Claro. Bueno, habrá que esperar para el otro curso. Voy a terminar mi clase de inglés, amiga, ¿ya? Estamos en contacto. Ya, genial. Ya nos vemos en la otra clase. Ya, y nos vemos. Chao, chao. Chao. Hola, ¿me escucha? Sí, docente, le escucho. Sí, se ha ido la internet por mi zona, así que estoy entrando en mi celular, ¿de acuerdo? A ver, estoy entrando de mi celular. Muy bien. Muy bien, vamos, yo voy a entrar por esta computadora a mis diapositivas. Voy a tener que abrir la diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Sería ideal que comiencen a preguntarse si es que algo no está claro con respecto, por ejemplo, al trabajo académico, que para mí es muy importante. No tengo internet.
Disculpen un segundo que estoy tratando de buscar la clase que parece que la ha borrado el sistema. Acá está medio loco. Ya encontré. Ok, entonces, no sé si ustedes tienen la diapositiva todavía al frente. ¿La tienen o no? No, no se anota paciente, no está. Ya. Bueno, a ver cómo voy a enviar. Voy a compartir. Bueno, no voy a perder tiempo, vamos directamente al asunto. La idea es que, por ejemplo, los chicos de hoy día, cuando van a un psicólogo o van a postular a un trabajo, se meten a internet y averiguan en YouTube cómo pasar una prueba psicológica, ¿no? Hacen eso. Y todos ellos saben ya, ahí en internet, en YouTube, hay cómo hacer un dibujo de la figura humana de Macover, cómo responder a la entrevista del psicólogo, cómo responder a un test de inteligencia. Entonces ya se prepara la gente, ya la gente está preparada para eso. Y por eso es que es muy importante que nosotros eh, podamos construir test para cada situación. Test que nosotros podamos hacer. Y no es muy difícil, le voy a decir, sino sencillamente hay que ser una persona muy metódica, ¿no? Detallista. Hay que tener mucha paciencia, ¿ya? En un momento en que los jóvenes de hoy y la mayoría de los asistentes a psicología son muy desesperados y quieren solucionar los problemas rápidamente. Esta primera clase en realidad es historia de la evaluación psicológica, ¿no? Cómo cada personaje va aportando eh, desde más o menos 1930, cuando Ernest Heinrich, un alemán, comenzó a medir cómo reacciona el ser humano a, a las pinchazos, a las sensaciones cutáneas, ¿ya? Y se comenzó a dar cuenta de que hay personas que tienen mayor sensación de dolor que otras. Y ahí comenzaron a entender un fenómeno que la psicología es parte de la psicología, que son las diferencias personales o las diferencias eh, humanas, ¿no? Las diferencias individuales. Cada sujeto es diferente al otro, ¿no? No solamente en personalidad, sino también en sensaciones, en emociones, en, en resistencia al dolor, por ejemplo, a los estímulos físicos. Entonces, estos antiguos psicólogos y filósofos, porque parte de la psicología nace de la filosofía, comenzaron a preguntarse, pero ya no solamente se preguntaban y se quedaban ahí, sino que se iban a probarlo. Y comenzaron a hacer pruebas, por ejemplo, de medir la sensibilidad cutánea, ¿ya? Y esa medición, o sea, el tiempo de respuesta de la persona, la intensidad del dolor o de la reacción, la fueron registrando. Esos fueron las primeras mediciones de alguna variable psicológica que no se veía, que no se puede ver, pero que se puede medir a través de la conducta humana, a través de la respuesta humana, ¿sí? Y bueno, y a lo largo de la historia, entonces vamos a ver en las diapositivas cómo es que no les puedo mostrar en estos momentos, pero ustedes van a comenzar a ver cómo Francis Galton, un antropólogo, comenzó a introducir las matemáticas, los números a la medición, ¿ya? Y cómo Galton da un salto tremendo a lo que es la psicometría, porque ya comenzó a medir con números, ¿sí? Ya van a revisar ustedes sus diapositivas, pero estoy dando un paseo general. A mí lo que me interesa realmente es la segunda clase,
Esto de la historia no me gusta mucho, pero tenemos que introducirlo porque es importante, ¿ya? Luego por ahí aparece un francés que se llama Alfred Binet. Alfred Binet, que fue en 1905 más o menos. Él fue el primero que crea una escala para medir eh, inteligencia, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que ahí ponen la primera escala. O sea, ¿qué cosa es una escala? ¿Ya? Escala se le llama a aquellos cuestionarios que tienen alternativas de respuesta numéricas. 1 para lo menor y, por ejemplo, 5 para lo mayor. ¿Ya? Viene de escalera, algo así, ¿no? Entonces, escalas son aquellas pruebas psicológicas que utilizan respuestas escalonadas, ¿no? Y esto le digo porque ¿saben qué pasa? Que yo egresé de la universidad y yo no preguntaba y no me formé bien por mí mismo, por mi propia responsabilidad, y yo cuando egresé de la universidad no sabía lo que era una escala, no diferenciaba lo que era una escala. Y después tuve que, al ver que todo el mundo hablaba de escala, de cuestionario, de ítems, tuve que comenzar a meterme a cursos externos, a pagar mi plata para volver a estudiar lo que no había estudiado antes. Por eso es que les recomiendo a ustedes que lo hagan ahora. Y también les digo que nunca va a ser la culpa de la universidad. Porque si tú, yo escuchaba el otro día a un sacerdote también que decía, a ver, por ejemplo, hay mucha gente que le echa la culpa, que no va a misa porque la misa es aburrida, ¿ya? Y el sacerdote decía, ¿no? Em, ¿Qué interesa que el sacerdote haga la misa aburrida? Si lo que tú vas a hacer es ir a ver a tu fe, vas a practicar tu fe, ¿no? A encontrarte con tu Dios. O sea, no estoy diciendo yo por si acaso que ustedes sean católicos ni nada por el estilo, sino estoy repitiendo algo que escuché y que me gustó. O sea, no se trata del profesor, no se trata de la universidad, no se trata del párroco de mi barrio que es aburrido. Se trata de lo que yo pongo cuando yo actúo o cumplo con una responsabilidad, ¿ya? Porque puede ser aburrido el profesor, pero si a mí me interesa el curso, yo le pregunto, y si le pregunto y le pregunto, y si no me responde bien, me voy y, y reviso, como hacen muchos alumnos buenos, ¿ya? Muchos alumnos buenos. Yo enseño en varias universidades y tengo mucha experiencia en esto, y les digo, hay muchos alumnos buenos que no se contentan con lo que le dice el profesor, ¿ya? Porque no que se quedan satisfechos, quieren más. Entonces, si quieren más, revisa más, ¿ya? Revisa más. Y, y bueno, pues en ese sentido, les decía, ¿no? Alfred Binet crea la primera escala de inteligencia y ustedes van a revisar eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego de Binet ya viene, ahí hablo un poco yo de la escala de pongo un ejemplo de cómo Binet construyó su primera escala. Eso es muy interesante. Ustedes pueden ver ahí cómo es que se hizo los primeros ítems. Interesante. Para mí es muy interesante eso porque le he agarrado mucho cariño a la psicometría, porque me ha dado muchas satisfacciones. Y a la psicometría hace que te respeten mucho, porque tú hablas con base, y le dices a las personas cómo es que la psicología hace ciencia, ¿ya? Hace ciencia. Y bueno, luego van a ver, para los que han entrado recién, es que no tengo internet en mi casa, en la zona, perdón, y estoy editando de mi teléfono, pero estoy mirando mi pantalla, ¿ya? Pero les decía que la primera clase básicamente es una clase de historia de la psicometría que quiero que la revisen porque de ahí van a haber preguntas del examen. Pero está también explicado, creo yo, que creo que no van a tener mayor problema, ¿ya? Y después vamos a ver cómo la APA, la Asociación Psicológica Americana,
que es la líder en el mundo, o sea, no es la que nos gobierna a nosotros, pero que es la líder en el mundo de la psicología, crea un comité especializado de test psicológico. ¿Por qué? Porque ya se estaba preocupando de que había gente que construía test mal hechos, ¿no? Y desde ahí hacía psicología, aparentemente, ¿no? Y en 1895 la APA crea un comité especializado para proporcionar las normas para construir un test. Hasta ahora, la APA es la que lidera en el mundo eso, ¿ya? Y luego, lo que me interesa, ¿ya? En todas mis diapositivas, yo voy a poner la clase, actividades sugeridas, ¿ya? Y en esta clase no, pero en la siguiente clase, en la segunda clase, yo estoy colocando enlaces a test psicológicos, porque quiero que ustedes se autoevalúen, ¿de acuerdo? Se autoevalúen. Eso es lo que les dije yo al principio, ¿ya? Entonces, por ahora, si hoy día tienen tiempo, los que recién han entrado y los que van a entrar después, primero métanse en la cabeza mi trabajo académico, le he dado las pautas cómo debe hacerse, y luego de eso, busquen un test psicológico de una buena fuente, ¿ya? De una buena fuente. A ver, yo voy a entrar por acá para ver, pues, pero no puedo entrar porque estoy sin internet. Y para que resuelvan algún test psicológico, ¿ya? Pero un buen test, no esos test de que te dicen, que los hacen en las páginas de románticas. ¿Eres romántico? Entonces responde estas preguntas, ¿no? No, eso no me interesa. A mí me interesa que respondas test psicológicos, ¿ya? Hechos por psicólogos, validados, ¿ya? Busquen un test de inteligencia, por ejemplo, ¿ya? Y respóndanlo ahí en línea. Me interesa mucho, porque si tú vas a ser psicólogo, primero tienes que evaluarte. Tienes que saber tu propia inteligencia, un test de personalidad, tienes que saber qué test de personalidad tienes, ¿no? ¿Qué personalidad tienes? Eso es muy importante, ¿no? Conocerte a ti mismo. Y además, evaluándote a ti mismo, lo que vas a hacer, disculpen que diga mismo si es que hay hombres y mujeres, ¿no? Pero en línea general. Eh, eh, si te evalúas a ti mismo, te conoces mejor y puedes entender mejor cómo, cómo la persona se siente al ser evaluada, ¿ya? Entonces, no he puesto, el test, pero el test se lo voy a dejar en un momento acá en el canal, ¿ya? En el canal, en el equipo, perdón, en el canal, sí, en el canal. Se lo voy a dejar y más tarde pueden entrar ustedes porque yo en este momento no tengo, pero le voy a dar unos enlaces para que resuelvan esos tests. Es importantísimo para mí que ustedes pasen por esa experiencia. Si no, ¿cómo es que van a entender a las personas que se evalúan a sí mismas o que son evaluadas por un psicólogo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Debo entender que todo está clarísimo. Muy bien, entonces, estoy tratando de entrar para que ustedes puedan tener su test. Pero hoy día en la noche, aproximadamente, yo termino mi clase a las 9:30, la otra clase,
A las 10 de la noche ya van a tener el enlace allí, acá en el Teams, los enlaces para que puedan desarrollar su test, ¿no? Las personas que han entrado tarde, voy a insistir, las personas que han entrado tarde, no crean que todo está dicho. Revisen la parte primaria de esta clase, ¿ya? Revisen la parte primaria de esta clase porque estoy dando pautas muy importantes para el resto del semestre. Y no tengan ningún problema con este profesor que algunos de ustedes ya de repente les han hablado mal de mí, pero que lo único que quiere es formar bien a sus alumnos, ¿ya? Es lo único que quiero, hacer psicólogos de calidad. Tampoco quiero convertir a astronautas, no, que tengan una buena base. La base que la gente de la calle exige. La gente de la calle exige hoy día psicólogos que les resuelvan sus problemas, psicólogos que los ayuden. Las empresas están buscando psicólogos que hagan cambios en la organización, ¿sí? Que con su ciencia puedan ayudar a la empresa, ayudar a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, y si estás mal formado, vas a causar desastres, ¿ya? Y, y espero que no sean los mismos que yo he tenido el ciclo pasado, en la que, a pesar de que les decía no quiero trabajos mal hechos, igual me entregaron mal hechos. Yo entiendo que hay un grupo de personas que no le interesa ser un buen psicólogo, ¿ya? Pero la vida los va a golpear, eso sí, la vida los va a golpear, porque no vas a conseguir trabajo. Si tú quieres conseguir trabajo, si tú quieres que te digan doctor, doctora, tienes que, tienes que ser bueno en tu trabajo. Si no, les digo honestamente, yo conozco muchísimas personas que han estudiado 5 años de psicología y no encuentran trabajo hasta ahora. No encuentran. Y me da mucha pena. ¿Por qué? Porque postulan con otros, por ejemplo, postulan con otros de la Cayetano, o de la San Marcos, o de la UPC, o de la San Martín, y ya ahí te está sacando la mugre. El alumno de la universidad a las peruanas tiene un doble reto, ¿ya? Porque tiene que demostrar al mundo que es un buen psicólogo a pesar de todo, ¿no? De cada uno baila con su propio pañuelo. Entonces tienes que preocuparte por tu formación. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ahora es para empezar, ¿ya? Yo sé que algunos me han dicho que han tenido muchos problemas a lo largo de su formación, pero nunca es tarde para empezar a que tú hagas tu propia formación, ayudado por tu docente, que tú mismo seas el líder de tu formación y ya no te quejes, ni le eches la culpa al resto, ni te excuses, porque cuando tú no consigas trabajo, a la gente no le va a interesar en qué universidad estudiaste, le va a interesar, ¿sabes qué? Tú estudiaste en esta universidad, pero tampoco hiciste mucho por formarte. Y acá necesitamos gente que esté preparada. Entonces, mi recomendación, jóvenes, es que ya tomen el control ustedes de su formación. Ya estamos, ya en qué ciclo es psicometría? En sexto, ¿no? Angélica, ¿en qué ciclo estamos? Sexto. Sexto, muy bien. A las demás personas que están acá, les voy a pedir ya para la próxima que instalen su cámara, ¿ya? Si no tienes cámara, instálalo con tu teléfono. La cámara de tu teléfono sirve para, para colocarla acá. Me interesa mucho que hagamos nuestra clase interactiva, todos viéndonos. Yo mismo doy el ejemplo, yo estoy dando la cara, ¿ya? Trato de dar un buen ejemplo, trato de enseñarles bien. Quiero ser un buen profesor para ustedes, ojalá que lo logre, ¿ya? ¿Y por qué quiero ser un buen profesor para ustedes? Porque quiero que aprendan. Me voy a preocupar mucho porque aprendan, ¿sí?
Y, y como siempre, al rato he dicho en la clase, si no quieres aprender ya es por ti mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Entonces ya hemos hablado del trabajo académico. El trabajo académico que se va a colgar es lo mismo que les he dicho hoy día, así que no me estén reclamando que quiero ver el trabajo académico. Ya el que entra a la clase ya sabe cuál es su trabajo académico. Es más, yo no quiero que lo vean colgado ahí, yo quiero que entren a la clase, porque en la clase está explicado a detalle, ¿ya? Cómo se debe hacer, ¿sí? Entonces, con todo eso, entonces me estoy despidiendo porque estoy entrando a mi siguiente clase, ¿de acuerdo? Profesor, ¿Sí? profesor, una consulta. En cada clase que usted, cada semana que va a dictarnos clase, pone siempre semana 1, semana 2 y así para buscarlo así. Así. No, todos los profesores vamos a hacer lo mismo, Ah, ya, genial. Ya, ¿ya? profesor, gracias. O sea, dentro del equipo del curso van a haber, creo que en archivos deben haber semana 1, semana 2 como canales, o dentro del canal general. Va a haber semana 1, semana 2, ¿ya? Entonces, ustedes entran, yo voy a, antes, unos 10 minutos antes de entrar a la clase, yo voy a abrir la semana, por ejemplo, la próxima semana voy a poner semana 2, ¿no? Y hacen clic en 2, entran, y ahí estamos en la clase, ¿ya? Muy bien, entonces eso es todo y lo dejo porque entro a mi siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches.